Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a abrirla en el libro de Efesios, en la epístola de Pablo a los Efesios, a partir del versículo 13 para adelante. No voy a colocar nada en la tela, pero ustedes abran sus Biblias, van a ver ahí. En el capítulo 6, en realidad, ya Pablo está llegando al final de la epístola, porque Efesios solo tiene 6 capítulos. En los 5 capítulos anteriores, Pablo ha hablado básicamente de la lucha entre el bien y el mal. En el capítulo 6, en los primeros versículos, continúa hablando y dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra un ser humano. Nuestra lucha es contra una fuerza espiritual, es contra un enemigo invisible, una fuerza espiritual en las regiones celestes. Por lo tanto, mis hermanos, si nuestra lucha fuera contra un hombre de carne y hueso, tal vez comiendo bastante, alimentándonos bien, estaríamos en condiciones de enfrentar al enemigo y de derrotarlo. Pero es que nuestra lucha no es carnal, no es cuerpo a cuerpo. Nuestra lucha es espiritual. Yo cuántas veces he encontrado gente. Una vez alguna vez les conté la historia de un borrachito, un hermano que tenía el problema de beber, y cada vez que yo hablaba con él lloraba y se arrepentía y decía: pastor, nunca más, le prometo que ahora sí es la última. Y cuando volvía ya de nuevo había caído en la bebida. Y un día llorando, ese hombre me dijo: pastor, yo quisiera que el diablo sea como yo, de carne y hueso, porque ahí él vería. Yo le daría una zurra tan grande que nunca más me iba a tentar. Pero el bandido diablo, cuando me quiere tentar, no viene como ser humano. Se mete en una botella de aguardiente y ahí, pastor, yo estoy perdido. Y efectivamente, mis hermanos queridos, nuestra lucha no es contra un ser humano. Nuestra lucha es contra una fuerza espiritual que no quiere que nos salvemos, no quiere que seamos felices, no quiere que vivamos en paz. Entonces va a venir a uno en forma de bebida, al otro en forma de cigarro, al otro en forma de droga, al otro en forma de promiscuidad. En fin, el diablo va a tomar el disfraz que quiera. Su objetivo es que tú no te salves, que tú perezcas en esta tierra. Su objetivo es hacer sufrir al Señor Jesucristo, porque cuando tú caes, quien sufre más que tú es el propio Señor Jesucristo, porque Él te ama. Tú eres precioso a sus ojos y Él quisiera verte victorioso, pero a veces tú caes y no consigues levantarte. Entonces Pablo en el capítulo 6, en los primeros versículos, está hablando de esa lucha terrible. Y a partir del versículo 13, Él comienza a dar el remedio para fortalecernos y enfrentar al diablo. Y Él presenta 7 armas. No voy a leer el texto, pero tú puedes leer ahí. 7 armas. Y yo voy a tomar solo 3 de esas 7 armas que él presenta, que él le llama la armadura de Dios. Esas 3 armas que yo voy a mencionar son el estudio diario de la palabra de Dios, la oración en todo tiempo, permanentemente. Tienes que aprender a vivir todo el día en oración. El otro día alguien me dice: pero pastor, si voy a orar todo el día, ¿a qué hora voy a comer? ¿A qué hora me voy a bañar? ¿A qué hora voy a trabajar? ¿Voy a estudiar? ¿A qué hora voy a dormir? Pues querido, tienes que aprender a comer con Cristo, a estudiar con Cristo, a trabajar con Cristo, a dormir con Cristo. Tienes que acostumbrarte, tienes que habituarte a vivir con el Señor Jesús en espíritu de oración. Mientras vas yendo a tu trabajo, conversando con Dios, mientras estás cepillando la madera, conversando con Dios, mientras estás cosechando la alchacra, conversando con Dios, en todo momento conversando con Dios. Entonces, las 3 armas son el estudio diario y permanente de la Biblia, la oración en todo tiempo y la testificación. Quiere decir, salir, buscar una persona y traerla al Señor Jesucristo. Después salir, buscar a otra persona y traerla al Señor Jesucristo.
Estas tres cosas, el estudio de la Biblia, la oración y el traer a otra persona para Cristo, separadas no funcionan. Por ejemplo, si solo limitas tu vida a estudiar la Biblia, pero no oras y no traes a alguien para Cristo, ese estudio de la Biblia no te sirve de nada, te llena de conocimiento intelectual, pero no te ayuda de nada a crecer espiritualmente. Si tú oras y estudias la Biblia, pero no buscas otra persona para Cristo, tampoco te ayuda. Tu cristianismo se vuelve un cristianismo egoísta. Pero cuando tú juntas esas tres armas, el estudio diario de la Biblia, la oración en todo el tiempo y el traer una persona para Cristo, ahí sí. Ahí tú te vuelves un cristiano poderoso. Ahí tú tomaste la armadura de Dios y que venga el diablo, que venga con la tentación que quiera, que venga haciendo lo que quiera. Tú eres un cristiano invencible porque estás vistiendo la armadura de Dios. Pero para eso tienes que orar permanentemente. Tienes que aprender a vivir en espíritu de oración. Tienes que estudiar la Biblia todos los días, por eso tienes la lección de la escuela sabática. La lección de la escuela sabática es para estudiarla todos los días, meditando, hablando, reflexionando, pensando con Dios. Algunos, ustedes saben que yo tengo un comentario de la lección de la escuela sabática ahí en YouTube. Algunos hermanos solo miran el comentario y ya está tranquilo. No, hermanos. Ese comentario no es para sustituir tu encuentro personal con la palabra de Dios. Tú tienes que abrir la Biblia, leer la pregunta, leer el texto, reflexionar. Ahora, si terminaste de estudiar la lección y no entendiste, ahí puedes mirar el comentario que te va a traer nuevas ideas, te va a ayudar a entender, pero no puedes limitarte a escuchar un comentario sin estudiar la palabra de Dios. Tienes que estudiar la Biblia todos los días. Tener tu devoción matutina, leer, reflexionar. Quiere decir, tienes que alimentarte de la palabra de Dios. En segundo lugar, tienes que aprender a vivir en espíritu de oración, conversando con Dios en todo tiempo. Y en tercer lugar, salir y buscar una persona para Cristo. Ahora, queridos, en mi experiencia y pues viajando por muchos lugares, por muchos países, porque conozco a la iglesia, a nuestra iglesia adventista, porque muchos de ustedes que tal vez son nuevos, recién están conociendo el Evangelio, la iglesia adventista no es una iglesia de barrio, no es una iglesia de un departamento, tampoco es una iglesia de un país. Ustedes son muchos y una grande iglesia ahí en Bolivia, pero la iglesia adventista no es solo Bolivia. La iglesia adventista existe en 208 países. En el mundo solo hay 238 países y en 208 hay presencia adventista. Y esos 30 donde todavía no tenemos iglesias es porque son países musulmanos, donde si alguien se convierte, pena de muerte. Entonces no podemos entrar a esos lugares, pero el poder de Dios, el Espíritu de Dios, un día nos va a ayudar a entrar porque ya tenemos misioneros escondidos tratando de evangelizar esos lugares. Y cuando tengas tu momento de oración, ora por esos pastores. Yo estuve el otro día en un país musulmán de esos, donde el pastor está ahí, pero para todos los efectos él es entrenador de fútbol. Él es entrenador, no pastor, porque si saben que es pastor lo matan. Él es entrenador de fútbol y enseña a los árabes ahí a jugar fútbol. Pero mientras va jugando, mientras va hablando, él va ganando amigos y va hablando el evangelio disimuladamente. Pero es un peligro. Por eso debemos orar por esos misioneros que están en esos países que todavía no son cristianos, la bandera adventista todavía no ha sido plantada ahí. Bueno, mis hermanos, pero entonces la iglesia adventista es una iglesia mundial. Estamos en tantos países, predicamos el evangelio en casi 800 idiomas y dialectos. Tenemos diferentes banderas, escudos, idiomas, razas, pero todos tenemos la bendita esperanza. Vamos a decir que un día estás perdido en Ucrania. Mañana tengo un seminario con los hermanos de Ucrania.
Vamos a decir que un día estás perdido en Ucrania, no hablas nada, no sabes nada, no puedes comunicarte, estás muriendo de hambre, te han robado, no tienes dinero. Espera que llegue el sábado, búscate una iglesia adventista y entra ahí, y aunque sea con señales, diles que eres adventista, comienza a cantar un himno, porque ellos cantan los mismos himnos que tú cantas en Bolivia, ellos cantan allá. Entonces ellos te van a, cuando descubran que eres miembro de la iglesia, te van a abrazar, te van a ayudar, porque somos una familia mundial. Ahora, nosotros tenemos que continuar predicando el evangelio, pero conociendo el mundo, conociendo a los hermanos, he llegado a la siguiente conclusión. La mayoría de los hermanos de alguna manera logran estudiar la Biblia, logran orar, cojeando, un día sí, otro día no, 2 días sí, un día no. De alguna manera estudian la Biblia y oran. El gran problema es traer una persona para Cristo. Dice que en las iglesias más misioneras del mundo, apenas 10% de los hermanos salen, buscan una persona y la traen a Jesús. Solo 10% en las más misioneras del mundo. Yo no sé si Bolivia es la iglesia más misionera del mundo, pero si fuera la más misionera del mundo, apenas 10 de cada uno, o 10 hermanos de cada 100 deben estar saliendo y buscando personas para Cristo. Entonces, algunos hermanos se quejan conmigo y dicen, pastor, es que nadie me escucha, es que nadie quiere, yo invito, pero nadie viene, yo hablo, pero nadie me hace caso, pastor, yo no sé qué hacer. No es por falta de voluntad, es porque es muy difícil, pastor. Bueno, eso es interesante, creo, porque cuando yo voy a Europa, los hermanos en Europa dicen, pastor, aquí este país es agnóstico, aquí en estos países todos son ateos, aquí nadie quiere. Ahí cuando yo me voy a Brasil, que es mi país donde yo vivo, ¿no? Aquí me dicen, no, pastor, pero es que aquí todos solo quieren samba y fútbol, aquí nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Ahí me voy a Estados Unidos, ahí los hispanos me dicen, no, pastor, aquí todos vienen a trabajar, a ganar dinero, aquí nadie quiere escuchar la palabra. Me voy a México, oh, pastor, aquí todos son adoradores de la Señora de Guadalupe, aquí nadie quiere. Ahí me voy a La Paz. No, aquí es el gran poder, la fiesta, aquí nadie quiere. Y en todos los países los hermanos tienen el argumento, aquí nadie quiere, aquí no se puede, aquí es muy difícil. Pero hermano querido, si fuera muy difícil, Dios no nos hubiera dado la misión. Dios nos ha dado la misión con un propósito de prepararnos para resistir las acechanzas del diablo. Yo siempre digo que para Dios predicar el evangelio no sería problema. Dios es Dios. Si Dios quisiera, en un segundo, el mundo todo está evangelizado. Dios es Dios. Él puede hacer un milagro. Entonces, ¿por qué nos dio el trabajo a nosotros? Porque nosotros necesitamos predicar el evangelio para crecer espiritualmente. El hermano que no sale, que no busca una persona para traerla a Jesús, no va a crecer espiritualmente. Y si no crece, es un enano espiritual. Se va a perder, va a morir. Así como tú para vivir necesitas comer, necesitas respirar y necesitas moverte, en la vida espiritual para vivir necesitas comer la palabra de Dios. Necesitas respirar a través de la oración y necesitas moverte a través del trabajo misionero, salir, buscar otras personas y traerlas para Jesucristo. Hay personas que nunca han pasado 5, 10, 20 años en la iglesia, nunca han traído una persona para Cristo. Oh, querido, eso es triste. Y el argumento es que no se puede. Y yo te voy a mostrar esta tarde que es la cosa más simple. Traer una persona para Cristo es una cosa fácil, pero hay que conocer el secreto. Y te voy a mencionar 2 secretos esta tarde para que tú veas cómo es fácil traer una persona para Cristo. 2 secretos.
Primer secreto. Si no sabes esto, no te va a resultar fácil el trabajo, pero tienes que entender el primer secreto. En este mundo nadie, escúchame, nadie quiere cambiar de religión. Nadie. Yo te pregunto a ti, ¿tú quisieras dejar de ser adventista y volverte católico? No. ¿Tú quisieras cambiarte de iglesia? No. Claro que no. ¿Y por qué tú piensas que el católico sí quiere cambiar de iglesia? ¿Que el bautista quiere cambiar de iglesia? ¿O que el ateo quiere dejar de ser ateo? Es una ley de la mente, querido. Está probado que en este mundo nadie quiere cambiar de religión. Con raras excepciones, pero excepciones son excepciones. Por regla general, nadie quiere cambiar de religión. Por lo tanto, si tú te acercas de una persona para querer cambiarle la religión, para decirle, tú estás equivocado, mi iglesia es la verdadera, ya estás mal. Porque la persona te va a cerrar su corazón, no te va a escuchar, no te va a hacer caso. Por eso es que en muchas casas, en la ventana de la puerta, en la ventana, tú ves una calcamonía que dice, este hogar es... ¿Y por qué está esa calcamonía ahí? Porque te está diciendo, si tú vienes aquí a hablarme de religión, fuera de aquí, yo no te quiero aquí porque este hogar ya tiene su religión. Porque en este mundo nadie quiere cambiar de religión. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros, queriendo hacer lo mejor para Dios, queriendo ganar almas, ¿qué hacemos? Nosotros nos vamos directo a hablar de religión para las personas. Y ahí pues no nos hacen caso. Y ahí tú te desanimas, vuelves triste porque nadie te hace caso, nadie viene, invitas a las conferencias pero nadie viene, ofreces estudio bíblico pero nadie quiere, con raras excepciones, vuelvo a repetir. Entonces, mi pregunta o la pregunta que tú me harías es la siguiente, pastor, entonces si nadie quiere cambiar de religión, si nadie quiere hablar de religión, ¿cómo es que voy a traer a una persona para Cristo? Ahí viene la segunda ley de la mente que quiero que coloques en tu cabeza. En este mundo las personas solo siguen a sus amigos. Primero, en este mundo nadie quiere cambiar de religión. Segundo, pero en este mundo las personas siguen a sus amigos. Te hago una pregunta. ¿Quién lleva a los jóvenes a las drogas? ¿Quién los lleva? Los amigos. El otro día, cuando digo, puede ser ayer, puede ser años, pero hace unos 4 años, en Francia, unos terroristas hicieron explosionar una bomba en el tren, en el metro, ¿no? Y mataron a 2 terroristas, uno escapó y lo agarraron cuando ya estaba pasando la frontera de España con Marruecos, ahí lo prendieron. Y este muchacho triste, ya preso, porque él era hijo de papás marroquíes de Marruecos. Los papás pensaban que su hijo estaba en Francia estudiando medicina. Pobrecitos ahorrando dinero, le mandaban dinero a Francia con el sueño, mi hijo va a volver un día médico, nos va a ayudar. Y el hijo terrorista en Francia. Pero cuando lo prendieron, ese muchacho dijo a los padres llorando, papás, perdónenme. Yo no fui para ser terrorista, yo fui a Francia para estudiar medicina. Me matriculé en la universidad, estaba estudiando medicina, pero me sentía solo, no tenía amigos. Y de repente apareció un muchacho y se me hizo amigo, me ayudaba, me invitaba a comer. Con el tiempo se me hizo un hermano, el hermano que yo nunca tuve. Ese muchacho era un hermano para mí. Y cuando ya me había conquistado el corazón, cuando ya era mi amigo, disimuladamente me empezó a hablar del terrorismo y me convenció. Si él hubiera llegado diciendo que era terrorista, yo ni hubiera hablado con él, pero él me conquistó el corazón, después me dijo que era terrorista, me comenzó a convencer y ahora acabé siendo terrorista.
¿Te das cuenta, querido? Nadie quiere cambiar de ideología, de pensamiento, de religión, pero todos hacen caso a sus amigos. Entonces, si tú quieres traer personas para Cristo, en lugar de salir y hablar de religión, hablar de doctrina, querer dar estudios bíblicos, sal y hazte amigo de las personas. Conquista el corazón de las personas. Cautívalas para Cristo. Y una vez que les has conquistado el corazón, ahí tú vas a ver que las personas solitas te van a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Por qué eres así? Te voy a contar una historia que sucedió la semana pasada. Mira, la semana pasada, y sucedió aquí con mi esposa, aquí en Brasil. Ella estaba saliendo del banco y vio sentada una mujer joven con un niño que lloraba, un bebito, que lloraba. Y entonces mi esposa se acercó, no la conocía nada. Podría haber pasado tranquilo ella, agarrado su carro y salir. Pero cuando vio a la muchacha llorando con el niño en los brazos, se acercó y le dijo, ¿necesitas ayuda? ¿Qué te pasa? Y ella dijo, no, es que mi niño está cansado y no sé qué hacer y mi esposo no llega, pero ya está viniendo. Él viene para recogerte, porque si tú quieres, llámale a tu esposo, dile que ya no venga y yo te llevo a tu casa. Dime dónde es tu casa y yo te llevo, ven al carro. Y entonces ella llamó al esposo, el esposo no la atendía y entonces mi esposa le dijo, de todas maneras entra al carro, vamos, yo te llevo y ya en el camino vas intentando llamarle. Y cuando entró al carro, se acomodó toda la señora, apareció el esposo y no tenía carro, apareció de taxi. Y entonces mi esposa le dijo, ya se identificó con la esposa de él y todo, y mi esposa le dijo, pero mira, ya estamos aquí, tu esposa ya está en el carro, entra tú también, yo los llevo a la casa, dispensa el taxi. Y fue así, dispensaron el taxi. Mi esposa lo llevó a él, a la esposa y al niñito a la casa de ellos. Mira, y tranquilo, al llegar allá, hizo una oración con ellos porque ellos dijeron que el niño estaba medio enfermo, entonces ella hizo una oración, les dijo, ¿ustedes me permitirían hacer una oración por la salud del niño? Oraron y todo. Se quedaron ahí. 2 días después, el muchacho la llamó a mi esposa y le dice, señora, he estado pensando estos 2 días. Su actitud me causó mucha extrañeza. ¿Cómo es que usted colocó en su carro 2 desconocidos? Podríamos ser asaltantes y haberlo asaltado. Mi esposa le dijo, no, yo vi que tu esposa estaba sola sufriendo con el niño, me ofrecí para ayudar. Y el muchacho le dice, señora, le voy a hacer una pregunta indiscreta, perdóneme por favor. Está bien, pregúntame, ¿qué quieres? El método de Cristo es el único que nos dará resultado para traer a otras personas para Cristo. El método de Cristo es el único. ¿Y cuál era el método? Era, primero, el Señor se relacionaba con las personas como quien quería hacerles el bien, no como quien quería ganarlas para su iglesia, no como quien quería bautizarlas, no como quien quería cambiarlas de religión. El Señor se relacionaba con las personas como quien quería hacerles el bien. Ahora yo te pregunto, ¿a quién no le gusta que se le haga el bien? A esa parejita de jóvenes les gustó que mi esposa les hiciese el bien. Segundo, el Señor les mostraba simpatía. Tercero, les ayudaba en sus necesidades. Cuarto, se ganaba la confianza. Y quinto, les decía, sígueme. Y las personas les seguían. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nos comemos el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, tocamos la puerta de un desconocido y le decimos, ven a las conferencias. Y no viene. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el método de Cristo. Entonces yo te desafío, sale esta semana, hazte amigo de las personas, de tu vecino, apréndete cómo se llama, cómo es su nombre, cuándo es su cumpleaños, el día de su cumpleaños llévale un chocolatito de regalo, en fin, ayúdale en todo, hazte amigo, que la persona sienta que tú te interesas y la persona solita te va a preguntar quién eres.
solita te va a pedir oración, solita te va a pedir ayuda y tú vas a poder hablar de Jesucristo. Ahora, querido, si eres especialista tocando las puertas y dando estudios bíblicos, sigue adelante. Si eres especialista predicando en grupos pequeños, sigue adelante. Usa el método que tú quieras. Si tú eres preparado, tienes el don para eso. Pero yo estoy hablando para la mayoría de los hermanos que tienen miedo de dar estudios bíblicos, tienen miedo de predicar, tienen miedo de tocar puertas de desconocidos. Entonces, hazte amigo de las personas. Porque ¿quién tiene miedo de hacerse amigo de las personas? Nadie. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de mucha necesidad, mucha gente ha perdido el empleo. Prepara un plato caliente de comida. Nunca des a tu vecino, a alguien lo que sobra. Prepara un plato de comida, separa recién cocinado, separa un plato caliente, lleva a tu vecino con todo cariño. Mira, te estoy trayendo este chairo, en fin, cualquier cosa, comida rica, llévale, muéstrale amor, cariño. Si sabes preparar un pan integral, prepara, llévale a tu vecino, gánate el corazón. Después viene la evangelización. Dice alguien que primero la persona tiene que querer seguirte a ti, después va a querer seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque a ti te conoce, pero a Jesús no conoce. Entonces acepta este desafío. Ahora, queridos, yo quiero desafiarlos porque ustedes, de aquí hasta septiembre, que es la fecha cuando yo estaré 4 días con ustedes predicando todas las noches, de aquí hasta allá tú busques amigos, conquistes amigos, aunque todavía no hayas comenzado a dar estudios bíblicos. De repente ya tuviste tiempo para dar estudios bíblicos, pero aunque todavía no hayas estudiado la Biblia con ellos, ya debes haber conquistado el corazón. Y entonces invítalo a conectarse a la campaña que será online también así. Siéntate con él, al lado de él, prende la computadora, miren el programa o llévalo a tu casa, al grupo pequeño, en fin. Pero en Bolivia queremos tener unos tremendos días de cosecha, cual nunca fue visto antes. Yo creo que el diablo ya ha inventado esta pandemia queriendo frenar la evangelización, pero el tiro le ha salido por la culata. Porque yo acabo de terminar la semana que pasó una campaña evangelística en México. 1 millón de personas recibieron la palabra de Dios durante esa semana. 1 millón de personas. Yo ya he predicado al vivo en estadios, pero el estadio más grande donde prediqué debe haber sido República Dominicana, donde prediqué para 100,000 personas. Pero ¿cuándo pensé predicar para 1 millón de personas al mismo tiempo? Pero la tecnología online, los canales de comunicación, YouTube, Facebook, 1 millón de personas. Ahora, si ustedes se movilizan, si ustedes trabajan, van de aquí para allá, buscan amigos, yo creo que en septiembre nosotros tranquilamente podemos alcanzar miles y miles de personas ahí en Bolivia con el Evangelio. Muchos que ya estudiaron la Biblia tomarán su decisión porque voy a ser llamados para el bautismo, llamados para entregarse a Jesucristo. Y muchos que todavía no han conocido y ahí escucharán la palabra de Dios, se entregarán a Jesucristo y la cosecha después será abundante en el resto del año. En fin, queridos, coloquen la vida en las manos de Dios. Déjense usar por el poder de Dios. Sean hombres y mujeres de oración. Fortalezcanse espiritualmente, tomen la armadura de Dios para resistir al mal y que Dios les bendiga ricamente. Aunque yo no los estoy viendo, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran decir en su corazón esta tarde: Señor, ayúdame a ser un instrumento para traer muchas personas para la campaña? ¿Quieren levantar la mano ahí donde están? Pues que Dios les bendiga, queridos. Un gran abrazo para todos ustedes ahí. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer, pastores, ahí, yo en 5 minutos puedo responderles alguna cosa aquí. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, hay miles de personas conectadas en este momento
recibiendo inspiración para el trabajo previo a la semana de cosecha que tendremos más adelante. Oh Señor, que cada uno con sus limitaciones, con los talentos, las habilidades o lo que sea que tengan en la mano, aunque sientan que es poco, pero que todo eso sea colocado en tus manos. Y tú, Señor, usa lo poco o lo mucho con poder. Hay miles de personas en el mundo muriendo sin Cristo, sufriendo, angustiándose, desesperándose, y nosotros tenemos el Evangelio, las buenas noticias que salvan. Ayúdanos a ser instrumentos de proclamación de ese mensaje. Úsanos con poder, Señor, en